Buenas tardes. Continuamos con los temas de ginecología. Para esta tarde estaba programada la presentación de enfermedad pélvica inflamatoria. Bueno, mi nombre es Martín Ingalosada, especialista en ginecología y obstetricia del Hospital Cayetano Heredia. Y bueno, pues ahora, como ya les mencioné, vamos a tratar el tema de enfermedad pélvica inflamatoria. Bien, adelante con la presentación. Bien, respecto a la enfermedad pélvica inflamatoria, es una de las infecciones más frecuentes e importantes en las mujeres no embarazadas en edad reproductiva. Se va a encontrar con mucha frecuencia este tipo de patología. Y es muy importante porque tiene diversas formas de presentación y las presentaciones van desde formas muy leves hasta formas muy severas. Incluso puede haber un diagnóstico, un subdiagnóstico de la patología y esto no precisar la incidencia exacta o la prevalencia exacta de esta enfermedad. Es un síndrome clínico frecuente que engloba la patología infecciosa del tracto genital superior. Compromete a todas las porciones del tracto genital superior. Cuello de útero, cavidad uterina, trompas, ovarios, cavidad pélvica. Bien. Y la principal vía es la vía ascendente. Participan también otras vías, pero la principal es la vía ascendente. Y eso porque a veces bueno, porque es principalmente la vía sexual, a través de las relaciones que se puede inocular gérmenes en la porción superior del tracto genital femenino. Bien. La incidencia es difícil de precisar, como les digo, por la variedad clínica que se encuentra y porque a veces no se llega al diagnóstico exacto, ¿no? Hay que considerar esto también, que es bien importante. Es una infección polimicrobiana. El que sea una infección polimicrobiana nos va a obligar a usar siempre más de un antibiótico, ¿no? Siempre más de un antibiótico. ¿Por qué? Porque los gérmenes que participan en esta patología van a ser variados, ¿no? Generalmente gérmenes de transmisión sexual, que son la Neisseria gonorrea y la Chlamydia trachomatis, pero también participan varios otros. Mycoplasma hominis, genitalium, Ureaplasma urealyticum, Streptococcus galactiae, Gardnerella vaginalis, Haemophilus sp, Escherichia coli y gérmenes anaerobios. Como les dije, la vía de transmisión más frecuente es la vía ascendente, la vía sexual. También van a participar, por ejemplo, cuando se hacen algunos procedimientos, ¿no? Colocación de DIU, un legrado, actualmente ya el AMEU, aspiración manual endouterina, la histerosalpingografía, histerosonografía y la histeroscopía, ¿no? También son procedimientos que pueden en algún momento o bajo ciertas circunstancias ser causa de una EPI. Otras vías menos frecuentes, como les mencionaba, la vía hematógena, la vía linfática y también por contigüidad. ¿Qué factores de riesgo encontramos en esta patología? La población adolescente tiene un riesgo relativo 3 veces mayor de enfermedad pélvica inflamatoria. Esto, bueno, debido a prácticas sexuales de mayor riesgo. Procedimientos invasivos, como les mencionaba, la colocación de DIU, histerosalpingografía, histerosono, histeroscopía, legrado uterino, AMEU. Múltiples compañeros sexuales es otro factor de riesgo. El hecho de haber tenido ya un antecedente previo de EPI la expone a la paciente siempre a un riesgo mayor, con una mayor frecuencia por encima de la población general. Los métodos anticonceptivos de barrera y los hormonales actúan como factores protectores, ¿no? Los hormonales van por el efecto de la medicación, a espesar el moco y esto facilita, esto impide la progresión de los gérmenes a través del cuello del útero. Entonces, es para tener en cuenta el uso de esos anticonceptivos, ¿no? Bien, respecto al cuadro clínico, como les mencioné,
Existe una gran variabilidad en la forma de presentación de la enfermedad pélvica inflamatoria, desde formas subclínicas, prácticamente asintomáticas, muy ligeras, hasta cuadros graves de abdomen agudo. La principal molestia, el principal síntoma, el dolor abdominal. Alrededor del 95% de pacientes presentan el dolor abdominal y que siempre es en la parte inferior a predominio de las fosas pélvicas. Otro síntoma a tener en cuenta, la dispareunia. Como digo, según el grado de afectación que tenga la paciente, ¿no? Dispareunia profunda, sangrado genital anormal. Si recuerdan, dentro de los segmentos del aparato genital inferior, del tracto genital, perdón, superior, se compromete el cuello del útero, pero también se compromete la cavidad endometrial, ¿no? Ese compromiso de la cavidad endometrial puede ser la causa del sangrado que se presenta como uno de los síntomas en el cuadro clínico de las pacientes con enfermedad pélvica inflamatoria. Otro de los síntomas, la disuria atípica, náuseas y vómitos también pueden presentarse si es que hay un compromiso mayor, ¿no? Eso ya va a depender de en qué grado se esté comprometida la paciente con la enfermedad pélvica inflamatoria. Al examen, esto significa ya al tacto bimanual, a la especuloscopía, ¿qué vamos a encontrar? Al examen bimanual, dolor a la lateralización del cuello uterino, ¿no? Algunos le conocen como el signo del candelabro. Hay movilización del cuello y dolor en los anexos. Bien. El otro es dolor a la palpación del útero. Cuando se hace la palpación bimanual para calcular el tamaño del útero, entonces al hacer esa presión también va a haber un leve o un dolor intenso dependiendo de qué tanto compromiso tenga la paciente. Y lo otro son dolor en los anexos, ¿no? En la parte anexial, cuando evaluamos, si la paciente es delgada y es posible palpar las trompas, se va a palpar con un pequeño cordón, o dependiendo de qué tan inflamado o qué tan comprometido esté, entonces el grosor de la trompa puede variar, ¿no? Y dolor al momento de hacer la evaluación de las trompas. Bien, si el dolor es predominantemente unilateral, habrá que sospechar la existencia de un absceso a ese nivel, ¿no? Puede presentarse un absceso o una trompa o un hidrosalping muy manifiesto que sea la causa de un dolor más localizado en alguno de ambas fosas ilíacas. A la especuloscopía, cervicitis es frecuente y leucorrea purulenta y maloliente, ¿no? También esto es frecuente en pacientes que tienen un cuadro de enfermedad pélvica inflamatoria. Bien, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Para el diagnóstico, la enfermedad pélvica inflamatoria es una entidad compleja y difícil de diagnosticar debido a la falta de especificidad de sus signos y síntomas. No hay un signo patognomónico de enfermedad pélvica inflamatoria, ¿no? No hay un signo que la caracterice. ¿Qué es lo que vamos a tener? En algunos casos mencionan la triada dolor pélvico, fiebre, leucocitosis, como algo característico de una enfermedad pélvica inflamatoria, pero no siempre hay fiebre, ¿no? Y puede ser incluso que tampoco haya leucocitosis marcada, ¿no? Retrasar el diagnóstico supone aumentar las secuelas inflamatorias. Hay que tener en cuenta los factores de riesgo y el cuadro clínico que la paciente presente. Si es que no se toma en cuenta todo este conjunto de aspectos, podríamos estar omitiendo un diagnóstico o retrasando el tratamiento, y eso va a perjudicar el futuro reproductivo de la paciente. En muchos casos puede producir secuelas como adherencias a nivel de las trompas. Se recomienda iniciar el tratamiento antibiótico en aquellas pacientes con dolor abdominal en las que esté presente en la exploración al menos uno de los siguientes criterios: dolor a la lateralización del cuello, dolor del útero a nivel del fondo y dolor a la palpación de los anexos. Para mejorar la especificidad es muy importante obtener al menos uno de los siguientes criterios adicionales: temperatura mayor de 38 grados, secreción mucopurulenta cervical o vaginal, cuando se hace la especuloscopía, presencia de abundantes leucocitos en el exudado vaginal en muestra directa con suero salino o grano.
aumento de la velocidad de la eritrosedimentación y o PCR. No son específicos, son marcadores inespecíficos de inflamación. Y el diagnóstico microbiológico de la infección endocervical, Neisseria gonorrea o Clamidia trachomatis, que son los más frecuentes. Pero como les digo, también pueden haber otros gérmenes que sean los que estén causando esta patología. Bien. Otro de los criterios que se pueden agregar para el diagnóstico final es el diagnóstico histopatológico de endometritis en biopsia de endometrio, ¿no? En el diagnóstico por imagen, que usamos generalmente la ecografía transvaginal. ¿Qué podemos encontrar en la ecografía transvaginal? La ecografía transvaginal nos puede ayudar a determinar la presencia de salpingitis, la presencia de abscesos, ¿no?, tubováricos, que sean los que están causando alguna molestia mayor o sean causa de un abdomen agudo. Ahora, la ecografía no es la que define el diagnóstico, o sea, el diagnóstico no es ecográfico. Esto porque en algunos casos, bueno, hay quienes tienen el criterio de solicitar ecografía para descartar una enfermedad periódica inflamatoria. La ecografía en la patología que nos ocupa hoy día es más para un monitoreo, para el seguimiento de las complicaciones que se puedan presentar. Líquido libre, salpingitis, absceso, las medidas, el tamaño, para evaluar si es que está haciendo efecto el tratamiento que se está dando. No para establecer el diagnóstico. Así como la apendicitis, el diagnóstico de enfermedad periódica inflamatoria es un diagnóstico básicamente clínico, en el que nos ayuda los factores de riesgo, los antecedentes de la paciente, el examen físico y que se van a tener que sospechar en pacientes, bueno, con jóvenes, con actividad sexual y bueno, pero que tenemos que tener cuidado para no por ejemplo, ya solo por la ecografía, decir, hay una enfermedad periódica inflamatoria. No siempre es esto la ecografía, o sea, no se necesita la ecografía para hacer el diagnóstico. También la tomografía axial o la resonancia magnética encuentra líquido en las trompas, en algunos casos asociado a líquido libre peritoneal, masas tubováricas o estudios Doppler que sugieren enfermedad periódica inflamatoria, la hiperemia de las trompas, ¿no? Entonces, estos son signos en los exámenes por imágenes que nos van a ayudar a precisar el diagnóstico o a evaluar el seguimiento, como les digo, ¿no?, para ver cómo se encuentra en el momento en que se inicia el tratamiento y cómo va a evolucionar esos hallazgos ecográficos que se han encontrado al inicio del diagnóstico. Los hallazgos en la laparoscopía, se considera la laparoscopía como el gold estándar para el diagnóstico de una enfermedad periódica inflamatoria, ¿no? Bueno, aun cuando los signos y síntomas están presentes, el valor predictivo positivo del diagnóstico clínico en comparación con la laparoscopía está entre el 65 y el 90%. O sea, el diagnóstico clínico, como les digo, es básicamente lo principal, ¿no? Es decir, el diagnóstico clínico es lo que nos va a determinar si estamos ante una enfermedad periódica inflamatoria o no. Cuando se sospeche de enfermedad periódica inflamatoria por el componente sexual que se implica en la patología, en la fisiopatología de esta enfermedad, hay que hacer el descarte de otras enfermedades de transmisión sexual. Por ejemplo, sífilis, VRL, VIH y hepatitis B, ¿no?, antígeno australiano. Por lo menos solicitar eso para descartar la presencia de otro tipo de patologías que acompañan a la enfermedad periódica, que pueden acompañar a la enfermedad periódica inflamatoria. En algunos autores, en algunas guías, también se va a encontrar que se le clasifica en grados a la enfermedad periódica inflamatoria, grado 1, 2 y 3, ¿no? El 1, cuando la enfermedad no es complicada, sin masas ni signos de irritación del peritoneo, es algo más localizado, no está tan disperso, no va a haber un compromiso muy severo. Y incluso estos son los casos que pueden en algunas pacientes pasar como subclínicos, o sea, aparentemente van a estar asintomáticas las pacientes.
El grado 2 es una enfermedad complicada. Ya se pueden encontrar masas, abscesos que involucren a los ovarios y a las trompas uterinas, o a las trompas uterinas, ¿no? Y que tienen agregados signos de irritación peritoneal. Acá ya el compromiso es más serio, es mayor, y está afectando a más componentes de una manera más severa. En el grado 3 ya se encuentra diseminada la patología a estructuras fuera de la pelvis y con respuesta sistémica. Ya hay un compromiso mayor, ¿no? Entonces, incluso estos grados, o la clasificación en alguno de estos grados, nos va a permitir, nos va a ayudar también cuando tengamos ya la necesidad de indicar tratamiento. ¿Qué patologías debemos de considerar en el diagnóstico diferencial? Si recordamos la anatomía, junto o contiguo al útero está por delante la vejiga y por detrás el recto. Entonces, las patologías que afecten a estas estructuras, la vejiga y el recto, también deben ser descartadas antes de considerar la posibilidad de una enfermedad pélvica inflamatoria. Cuadros obstétricos que se agregan una gestación ectópica, un aborto séptico, también pueden estar presentando patologías similares en cuanto al dolor y algunos otros datos. Cuadros ginecológicos, endometriosis severa, quiste ovárico complicado, quiste pedículo torcido, por ejemplo, dismenorrea intensa, ovulación dolorosa. Algunos cuadros gastrointestinales, apendicitis, gastroenteritis, diverticulitis. Siempre es esto necesario en el caso de pacientes con apendicitis descartar, porque también puede ser, por ejemplo, una salpingitis derecha, ¿no? Anexial derecha, una anexitis derecha. Entonces, descartar la posibilidad de una patología de tipo apendicitis, ¿no? También se pueden presentar gastroenteritis, diverticulitis, que van a confundirse a veces con el cuadro, y como sabemos, en el diagnóstico diferencial, son diagnósticos que debemos descartar para aclarar más el diagnóstico y el cuadro de la paciente. Algunos cuadros urológicos, como les dije, por la contigüidad anatómica de la vejiga con el útero, también se pueden presentar cistitis, que presenten molestias tipo enfermedad pélvica inflamatoria. Pielonefritis, crisis renoureteral, también pueden estar comprometiendo a estructuras próximas al útero y confundir el diagnóstico, ¿no? Entonces hay que diferenciarlas apropiadamente mediante el examen y la anamnesis para poder tener una idea más precisa de lo que está ocurriendo con la paciente. Bien. Para el tratamiento, si hay sospecha clínica, si hay alguna duda de la posibilidad de que sea una enfermedad pélvica inflamatoria, es preferible iniciar tratamiento, sobre todo en pacientes jóvenes sin hijos y que tengan un cuadro clínico sugerente de una enfermedad pélvica inflamatoria. Esto hay que tenerlo en cuenta porque las secuelas que pueden dejar la enfermedad pélvica inflamatoria son serias, ¿no? Puede ser un riesgo para embarazo ectópico, puede ser un factor de riesgo para infertilidad, ¿no? Factor tubario, que es el más frecuente, de mayor porcentaje de casos. En cuanto al tratamiento, se recomienda utilizar antibióticos de amplio espectro que cubran Neisseria gonorrea y Chlamydia trachomatis hasta completar 2 semanas de tratamiento. Siempre completar 2 semanas de tratamiento. Se sugiere también como parte del tratamiento cubrir Neisseria gonorrea, Chlamydia trachomatis y anaerobios, ¿no? Porque pueden ser, también van a estar involucrados. Recordemos la etiología polimicrobiana de la enfermedad pélvica inflamatoria. O sea, no es un solo germen en el que participa, pueden haber varios. Y hay que considerar también la posibilidad de que los anaerobios estén participando en mayor o menor grado de esta patología. Bien. Se asociará cobertura para gérmenes anaerobios en casos especiales. Absceso pélvico, detección de tricomonas, vaginosis bacteriana, antecedentes de instrumentación ginecológica o un cuadro moderado a grave. Las tasas de curación clínica con tratamiento antibiótico ambulatorio
u hospitalario son de alrededor del 88 y el 99%. Y las tasas de curación microbiológica están entre el 89 y el 100%. Es decir, sí puede haber una curación, ¿no? de los gérmenes que están causando el problema. La etiología polimicrobiana está claramente aceptada, por lo que la enfermedad periódica inflamatoria debe ser tratada con antibióticos que ofrezcan cobertura con un amplio espectro de patógenos. En el hospital, en nuestro hospital, se hizo ya hace varios años, un estudio en el que se encontraba que los gérmenes más frecuentes en población nuestra eran gram negativos y anaerobios, ¿no? Entonces, un poco discrepando con la etiología de la literatura que nosotros revisamos, que son básicamente literatura americana. Entonces, en base a ese dato, los esquemas de tratamiento se incluyen, o deberíamos incluir antibióticos para gram negativos y anaerobios, sin descuidar que la cobertura que sea suficiente, sin descuidar que la cobertura sea suficiente también para Neisseria gonorrea y Clamidia trachomatis, ¿no? Bien. ¿Cuándo la necesidad de un tratamiento ambulatorio? Cuando los cuadros son leves o moderados, cuando hay la reevaluación de la paciente se debe hacer entre los 3 a 5 días y si la paciente no muestra una franca mejoría, debería procederse al tratamiento endovenoso que se debería realizar en pacientes hospitalizadas. La teoría y lo que aprendí desde la facultad es que en 48 horas ya la paciente debe haber mejorado la sintomatología, ¿no? Signo de que el tratamiento está haciendo efecto, ¿no? Cuando se da tratamiento por vía oral o cuando se da el tratamiento por vía parenteral, ¿no? Siempre nuestro maestro, el profesor José Santos López nos decía eso, ¿no? Ya en 48 horas, si no ha mejorado, hay que revisar todo, ¿no? Y en 48 horas, si todo va bien, uno puede hasta bailar en el abdomen de la paciente. Ya ha mejorado todo, ¿no? O sea, ya la sintomatología ha cedido, ha remitido y está ya encaminada en una franca mejoría. ¿Cuándo la necesidad del tratamiento hospitalario? Cuando se considera una enfermedad grave con afectación importante del estado general, fiebre alta y vómitos. O sea, ya el compromiso del estado general de la paciente es mayor y eso necesita un manejo hospitalario. Cuando hay mala tolerancia al tratamiento antibiótico por vía oral, algunos de los medicamentos que se usan para el manejo de vía oral pueden producir molestias gástricas muy intensas que generen incomodidad en la paciente para la aceptación por la vía oral de esta medicación. Cuando se constata que hay un absceso tubovárico, ¿no? El riesgo de rotura del absceso y la sepsis consecuente, entonces son indicadores de manejo hospitalario. Cuando hay gestación por incremento de morbilidad materna y fetal, es probable, pero no es muy frecuente. Es muy raro encontrar a pacientes gestantes con cuadros de enfermedad periódica inflamatoria, ¿no? Porque generalmente cuando se produce la gestación se sellan el canal endocervical y los ostium, ¿no? Para evitar el ingreso de gérmenes. Como les digo, es muy raro, es muy poco frecuente, pero no deja no se anula la posibilidad de que eso pueda suceder. ¿En qué otro caso se tiene que hacer un tratamiento hospitalario? Cuando no es posible descartar patología quirúrgica urgente. Hemos mencionado el caso de, siendo en la misma patología, un absceso que hay que drenar, pacientes con apendicitis, ¿no? Diverticulitis a veces que necesitan algún tipo de tratamiento quirúrgico, entonces hay que hospitalizarlos. Estados de inmunodepresión. También sabemos que los estados de inmunodepresión pueden facilitar
la expansión de una enfermedad o la dificultad en su manejo, ¿no? En su tratamiento. Bien, se quiere mostrar en esta tabla los diferentes esquemas que se tienen para el manejo ambulatorio, o sea, para el manejo con vía oral, ¿no? De las pacientes con diagnóstico de enfermedad pélvica inflamatoria. Acá tenemos ceftriaxona, 250 miligramos de dosis única con doxiciclina y o metronidazol vía oral cada 12 horas durante 14 días. Otro de los esquemas, cefoxitin con probenecid y doxiciclina y o metronidazol. Quinolonas, ¿no? Con metronidazol. Uno de los esquemas que se usa frecuentemente también, que es un esquema un tanto, digamos, usado ya desde hace varios años, es la combinación de ciprofloxacino con metronidazol, ¿no? Cubriendo anaerobios y gram negativos. Entonces, es otro de los que se pueden considerar. Alternativos a esta primera elección, ceftriaxona con acitromicina y moxifloxacino cada 24 horas, bueno, no es de primera elección por las reacciones adversas medicamentosas hepáticas y riesgo cardíaco, ¿no? Pero, como ven, básicamente en ninguno de los esquemas se está considerando un solo tipo de antibiótico. Siempre tenemos 2, 3 o hasta 4 antibióticos inclusive, ¿no? Esto dependiendo de la necesidad de cada paciente, de la posibilidad de su causa, ¿no? Dentro de los esquemas endovenosos también tenemos ceftriaxona con doxiciclina vía oral o endovenoso. En algunos casos es preferible usar vía oral, que tiene la misma biodisponibilidad y tiene menos efectos secundarios o menos efectos adversos que la vía endovenosa, y completar también junto con el metronidazol, ¿ya? La clindamicina o gentamicina es de los esquemas más usados de manera parenteral, por vía parenteral, ¿ya? Y, bueno, seguido de clindamicina, doxiciclina más metronidazol por vía oral hasta completar los 14 días. El esquema de antibióticos por vía endovenosa se usa básicamente hasta con 48 horas, que se remita, y luego, cuando ya se pueda pasar a vía oral, de inmediato ir a los esquemas que también se están presentando en la diapositiva anterior para poder completar el tratamiento de esas pacientes, ¿ya? Ofloxacino, quinolonas con metronidazol hasta completar 14 días, ampicilina sulbactam con doxiciclina, igual, hasta completar los 14 días. El tratamiento quirúrgico queda reservado para casos severos que no respondan al tratamiento médico y cuando exista evidencia de absceso pélvico, ¿no? En caso de que bueno, no haya una respuesta al tratamiento médico por vía oral, por vía parenteral, entonces ya tendríamos necesidad de hacer uso del tratamiento quirúrgico, ¿no? La laparoscopía o la laparotomía, según lo que se disponga y lo que se necesite. En ese caso, como les decía anteriormente, la ecografía o los estudios por imágenes nos van a permitir verificar la evolución de las complicaciones que tienen en ese momento en las pacientes, ¿no? Para poder comparar y para poder decidir si es que hay necesidad, por ejemplo, de tratamiento quirúrgico o en qué momento ya se puede dar un tratamiento por vía oral y completarlo para su control posterior. Se realizará una laparoscopía con liberación de adherencias, lavados y drenaje de los abscesos, aunque la punción con vía ecográfica por vía transvaginal puede ser igualmente eficaz. También se puede hacer uso de la punción, aspiración de los abscesos tubováricos a través de la ecografía transvaginal o guiados por ecografía transvaginal, ¿no? También es dentro de la posibilidad o las opciones de manejo que tenemos, ¿no?
Ahora, el entrenamiento en eso ya depende de otros factores, ¿no? ¿Qué complicaciones nos puede dar la enfermedad pélvica inflamatoria? Un diagnóstico inadecuado. Consideramos otra cosa, nos alejamos del diagnóstico de EPI, la demora en el inicio de su tratamiento, ¿no? O la demora en el cambio de antibióticos, ¿no? A veces cuando no está funcionando un esquema, o la demora en la hospitalización, o el uso de una terapia apropiada. En algunos casos van a encontrar quienes, a veces no necesariamente médicos, dan como tratamiento para una EPI un solo antibiótico. Como ven, no es conveniente usar un solo antibiótico. Sería un tratamiento inadecuado, ¿no? ¿Qué complicaciones agudas se pueden presentar? Si la paciente tiene un absceso, la rotura del absceso puede ser una complicación con la consecuente peritonitis severa y la existencia de perihepatitis o síndrome de Fitzhugh-Curtis, ¿no? Entonces, estos pueden considerarse dentro de las complicaciones agudas, las más inmediatas, ¿no? A mediano y largo plazo tenemos la esterilidad y la gestación ectópica, como les dije. Una de las principales consecuencias son las adherencias dentro de la trompa uterina que quedan como consecuencia de estas patologías. Cuando no fueron diagnosticadas oportunamente, cuando no fueron tratadas oportunamente, o cuando no se usó el antibiótico más adecuado para el caso que tenía la paciente. Lo otro es el dolor pélvico crónico, que es básicamente un dolor secundario a un síndrome adherencial, ¿no? Este proceso inflamatorio produce adherencias, ¿no?, en la zona pélvica. Entonces, y eso quedar como una secuela a largo plazo, un dolor pélvico crónico. El estudio Pitch evalúa, realizado en ese artículo, compara las secuelas a corto, mediano y largo plazo del manejo ambulatorio y el manejo hospitalario de pacientes con diagnóstico de enfermedad pélvica inflamatoria. Y no encuentra diferencias. Es decir, si se da tratamiento, diagnóstico oportuno, el inicio del tratamiento en el momento indicado y la terapia más adecuada, la paciente no va a tener mayores problemas si ha recibido un tratamiento vía oral, digamos, ¿no? Y se puede comparar con los resultados de la vía endovenosa. Bien, eso es lo que tenía para presentarles el día de hoy sobre la enfermedad pélvica inflamatoria. Bien, preguntan qué esquema usan por protocolo en su hospital. Usamos el esquema de ciprofloxacino con metronidazol o ceftriaxona con doxiciclina más metronidazol, dependiendo de algunas características que se puedan presentar en cada paciente en particular. Preguntan, en sospechas de EPI en gestación, ¿hasta cuándo puedo sospecharla? ¿Hasta qué edad gestacional? Bueno, básicamente la sospecha puede ser en cualquier trimestre, pero es más frecuente cuando se presenta, que como digo, bien raro, en el primero o máximo en el segundo trimestre, no más allá. ¿Alguna recomendación para el manejo del dolor post-EPI? Bueno, pues el manejo del dolor en pacientes que ya han tenido su enfermedad pélvica inflamatoria, tratar de usar analgésicos, pero cuando el antibiótico ha sido el conveniente, el más adecuado, el dolor se puede remite espontáneamente y más fácilmente. Ahora, si hay algún dolor residual, se puede usar alguno de los analgésicos que tengan combinación de estos, ¿no? Puede ser diclofenaco con paracetamol, tramadol con paracetamol, que son los que podrían, digamos, por la sinergia de ambos, facilitar el manejo del dolor.
Al terminar un esquema y habiendo tenido respuesta, si la paciente nuevamente presenta sintomatología, ¿es correcto repetir el mismo esquema? Si es que ya se ha usado un esquema y la paciente, si es un episodio nuevo, podría usarse el mismo esquema. Pero si es un, digamos, que no ha curado completamente, debería cambiarse de esquema. Incluso no esperar a terminar el tratamiento completo, sino ya cambiar durante la evaluación inicial, que es a los 3 a 5 días, la terapia antibiótica. Bien, dice, al inicio del tratamiento, ¿qué analgésicos usar para evitar polifarmacia y cuántos días? Bueno, se puede usar ibuprofeno, si es que la paciente no tiene mayores problemas, y usar por lo menos unos 3 días mientras se ayuda a que haga efecto el antibiótico para que mejore el problema inflamatorio. Dice, con diagnóstico de EPI y de ITU a la vez, ¿qué esquema se recomienda? Yo creo que el uso de quinolonas podría ser siempre que no haya alguna resistencia para el tratamiento de la ITU. Si no, las cefalosporinas, eso es una buena opción. Bueno, agradeciendo su atención, esperando algunas preguntas o sugerencias, quedo de ustedes atentamente y siempre el correo o a través del canal del Hospital Telesalud para poder colaborar con quien necesite. Hasta la siguiente presentación. Gracias. Gobierno del Perú. El Perú primero.